Lo siento, el sistema no nos deja aprobar tu operación. Si alguna vez has escuchado esto en una oficina bancaria, te voy a decir una cosa muy simple antes de nada. No te han denegado la operación porque seas mala persona. Te han rechazado porque un modelo de scoring automático ha decidido en milisegundos si eres un riesgo o no. Pero aquí hay algo que no todo el mundo sabe, y es que ese modelo no toma las decisiones por sí solo, al menos no siempre. Hay operaciones que se aprueban automáticamente, hay operaciones que se deniegan automáticamente, pero hay una franja intermedia, la denominada zona gris, que la decisión la toma una persona, un analista. Y los analistas sí leen el contexto, sí detectan matices y sí pueden cometer errores en ambas direcciones. Hoy te voy a explicar cómo funciona ese sistema por dentro y qué puedes hacer para que trabaje a tu favor, con un plan de 30 días que yo mismo utilizaría como referencia si mañana tuviera que presentar una operación de crédito a una entidad. Y esto no es teoría sacada de un libro, es el orden de prioridades que aplica un analista de riesgos cuando analiza un expediente. ¿Qué mira primero? ¿Qué le preocupa? ¿Dónde está el problema? ¿Y cómo se puede corregir? Pero primero te voy a hablar de 4 cosas que probablemente no hayas escuchado en ningún otro sitio. La primera, el Sistema Oficial de Información de Riesgos de España ha cambiado sus umbrales en los últimos años. Te explico en detalle. Segunda, hay un patrón en tus extractos mensuales que cualquier analista va a detectar en 30 segundos y que destruye tu credibilidad antes de que digas ni una palabra. Tercero, avalar a alguien como a un familiar o a un amigo puede estar comprometiendo tu propio acceso a crédito sin que lo sepas, y te explico por qué. Y cuarto, los seguros que te vinculan al firmar un préstamo no todos tienen la misma salida legal. Depende del tipo de seguro y de cómo lo hayas contratado. Aquí te daré algunos detalles. Pero antes de entrar en el plan propiamente dicho, necesitas conocer ciertos detalles de cómo funciona el sistema que te va a juzgar. Y lo primero que te diré es que el sistema no es solo una máquina. Cuando una entidad recibe tu solicitud de préstamo, el sistema la analiza en milisegundos y la clasifica en 3 zonas. Zona verde, la operación supera el umbral de aprobación y se autoriza de manera automática sin que ninguna persona la toque. Zona roja, cuando la operación cae por debajo del umbral de operación y automáticamente se deniega sin que nadie la toque tampoco. Y luego está la zona gris, como dije antes, que es la franja intermedia donde el modelo no tiene suficiente convicción en ninguna de las dos direcciones para autorizar o denegar la operación. Esas operaciones saltan a revisión manual y la analiza una o varias personas del departamento de riesgos del banco. Así que trabajar bien tu perfil es imprescindible para que si tu expediente llega a la zona gris, el analista tenga argumentos suficientes para autorizar la operación y defenderla de manera interna. Y te estoy hablando de ese sistema de autorización automático, el denominado modelo de scoring, pero te preguntarás, ¿qué es lo que determina al modelo de scoring autorizar o denegar una operación? Bueno, pues los modelos de scoring se alimentan de decenas de variables que no todas son conocidas además para el gran público, pero hay varias que son simple y llanamente fundamentales. La primera está claro que es la capacidad de pago. Es la variable probablemente más objetiva y de las que más peso tienen en el modelo de scoring. El banco mira cuánto cobras y cuánto pagas en cuotas actualmente. Con estos dos números se calcula si puedes asumir una cuota más. El umbral orientativo dentro del sector es del 35% de esfuerzo financiero. Esto se recoge también en la guía de acceso a préstamo hipotecario del Banco de España. Esto quiere decir que el total de tus cuotas mensuales, incluyendo la que estás solicitando en este momento, no debe de superar el 35% de tus ingresos netos mensuales. Esto es lo que se denomina ratio de endeudamiento o DTI en sus siglas en inglés, Debt to Income. Un ejemplo muy sencillo, si ganas 2.000 euros mensuales netos, el 35% son 700 euros. Si ya tienes 400 euros en cuotas, pues tienes un margen de otros 300 euros adicionales. 300 euros adicionales a una TAE aproximada del 7% y a 5 años es unos 15.000 euros más que podrías solicitar. Y este es tu techo teórico, lo que el algoritmo calcula en décimas de segundo. Pero hay una matización importante y es que ese 35% es un punto de partida, no una ley inmutable.
¿Y por qué no es inmutable? Porque no es lo mismo ganar 1.200 euros al mes que 4.000. Una persona que gane 4.000 euros al mes tiene mucho más margen y se puede ser mucho más flexible porque aunque supere ese 35%, llegando al 37, al 40 o al 45 incluso, todavía tiene margen de sobra para poder vivir dignamente con lo que le quede. Pero eso sí, si estás por encima del 35% de esfuerzo financiero, tendrás que argumentar muy bien el resto de expediente. La variable 2 es el ratio de endeudamiento vinculado con tu estructura de la deuda. Y es que no es solo cuánto debes, sino cómo lo debes. Cómo está estructurada esa deuda. Si tienes una hipoteca, por ejemplo, de 150.000 euros a 25 años, le estás diciendo al analista que es cierto que tienes una deuda grande a largo plazo, pero que es estructurada. Hay un activo detrás y se supone un compromiso a largo plazo que estás atendiendo sin ningún tipo de problema. Si por otro lado tienes 4 mini cuotas de consumo de 40, 60, 80 y 100 euros mensuales, lo que dicen es algo completamente distinto. Lo que dicen es que tienes una propensión a endeudarte para consumo y que no tienes capacidad de ahorro real. De hecho, muchos clientes con ingresos elevados y capacidad de pago en principio suficiente acaban recibiendo una revisión más exhaustiva por tener este tipo de deuda. Porque el problema no es la cuota, sino el patrón. Porque un expediente con 5 o 6 financiaciones pequeñas de consumo lo que transmite es una imagen de dependencia recurrente al crédito y eso es algo que cualquier analista detecta muy rápido y quiere huir como de la peste. Así que esta deuda, la denominada deuda atomizada, es una señal de riesgo frecuente que se ven en expedientes que quedan en zona gris, sin llegar a probarse de manera automática. Y esto, como he dicho antes, un analista lo detecta en 30 segundos. La tercera variable es el historial de comportamiento. Y es que te tienes que hacer una pregunta. ¿Has pagado siempre a tiempo? ¿Has tenido descubiertos? ¿Has devuelto recibos? Piensa que tu banco actual tiene esta información de primera mano y el resto de entidades lo consultarán a través de la CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España, o ficheros de morosidad como ASNEF o Experian. De ambos vamos a hablar más en detalle un poquito más adelante. Y por último, tu perfil socioeconómico. Tipo de contrato, antigüedad, sector profesional, nivel de estudios, continuidad laboral, situación familiar y un largo etcétera. Con todos estos datos, el modelo construye un perfil de estabilidad. Y ahora, después de esta larga introducción, vamos con el plan. El banco lo sabe todo de ti antes de que ni tan siquiera hayas abierto la boca. Y lo sabe gracias a la CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España o lo que fuera equivalente en tu país. Cualquier entidad financiera puede consultarla en el momento que recibe tu solicitud de operación y ahí aparece toda tu deuda registrada. Préstamos, hipotecas, tarjetas, líneas de crédito y también algo que muy poca gente tiene en cuenta y que voy a explicar en un momento. Primero, hay un cambio reciente y que creo que es importante de aclarar. Y es que la CIRBE tiene dos umbrales que conviene hacer una distinción entre ellos. El primero es el umbral de declaración. Es el importe mínimo a partir del cual el banco, cualquiera de ellos, está obligado a declarar tu deuda al Banco de España. Hasta hace poco eran 9.000 euros, desde enero de 2023 bajó a 3.000 y en 2027 volverá a bajar hasta 1.000 euros. Y el segundo es el umbral de retorno. Es el importe a partir del cual el Banco de España devuelve esa información a las entidades que lo consultan. Y este ya está en los 1.000 euros. Y tú me dirás, ¿y esto a mí en qué me afecta en la práctica? Pues muy simple, que el sistema se ha vuelto mucho más transparente y granular de lo que era hace apenas unos pocos años. Esto hace que deudas que antes no aparecían en CIRBE ahora sí aparezcan. Y el margen para que pequeñas deudas quedaran simplemente invisibles para una nueva entidad, pues eso se ha terminado. Pero la CIRBE no solamente registra lo que tú debes a cualquier banco de tu país, sino que también registra los riesgos indirectos que están a tu nombre. Así que si en algún momento has avalado a un familiar o a un amigo en un préstamo, en una operación hipotecaria o en un préstamo de empresa, esa aval aparece en tu CIRBE como riesgo indirecto y puede afectar a la autorización de tu propia operación. Piensa un momento, imagina que avalas a tu hermano en su compra de vivienda. Cuando tú vas a pedir una operación para ti, el banco ve esa exposición. Si esa operación que avalaste está en problemas, eso te va a repercutir muy, pero que muy negativamente. Y es que muchas veces
Hay clientes que firman como avalistas prácticamente sin pensar, creyendo que con ellos no va la cosa, cuando realmente ser avalista de una operación es una responsabilidad a largo plazo súper importante. Ten en cuenta que como avalista de una operación, ese aval puede ser solidario o subsidiario, y la diferencia es bastante importante. Con responsabilidad solidaria, el banco puede reclamarte la totalidad de la deuda a ti directamente desde el primer impago, sin necesidad de haber agotado previamente ninguna vía de cobro a los titulares. Eso quiere decir que no hay que esperar a que se ejecute la vivienda ni a demostrar que tu deudor principal es insolvente. Pueden ir contra ti de forma inmediata. Así que antes de firmar como avalista de una operación, entérate de si la responsabilidad es solidaria o subsidiaria. En cualquier caso, en España la práctica habitual suele ser un aval solidario, así que ojo con esto. Y cuando una entidad consulta tu CIRBE, esa consulta queda registrada en tu informe personal, pero tranquilo, porque el resto de entidades no podrán ver cuántas consultas se han realizado a tu expediente. Solo tú lo podrás ver, dado que este es un registro confidencial y solo está disponible para el propio titular. Por norma general, desde que se firma una operación hasta que aparece ese riesgo en la CIRBE ronda entre las 3 y 6 semanas, dependiendo de la fecha de firma de la operación. Y ahora volvemos a la deuda atomizada porque es la acción de mayor impacto de toda esta fase. Tener tu endeudamiento repartido en muchos micropagos pequeños de 40 euros para el móvil, 60 de unas vacaciones, 100 de una tarjeta, 120 de unos muebles. En definitiva, esas pequeñas cuotas que una a una no es mucho, pero que sumadas al final hacen una cantidad significativa, son señales que tendrán un peso muy negativo, pero muy negativo, en el análisis humano de una operación. Y es que no solo afecta a tu ratio de endeudamiento, que eso es obvio, cuanta más financiaciones tengas, pues mayor será tu ratio de endeudamiento, afecta a la percepción de tu perfil. Y en una zona gris, con un análisis humano, la percepción del perfil es determinante. Y es que piensa que si la operación ha caído en zona gris, significa que el sistema no tiene capacidad de determinar si esa operación se debe autorizar o no. En este caso se requiere de la experiencia y del olfato de un analista humano para determinar si se termina autorizando o denegando. ¿Esto qué quiere decir? Que un matiz como el que hemos estado hablando o una percepción puede ser suficiente para decantar la balanza. Con todo esto ya sabes más de cómo te va a leer el banco que la mayoría de personas que van a solicitar una operación en lo que queda de año. Así que vamos con las acciones puras y duras. Acción número 1. Obtén tu informe CIRBE gratuito directamente de la web del Banco de España. ¿Con esto qué puedes hacer? Pues sabes exactamente con qué datos va a trabajar la entidad desde el punto de vista oficial, qué riesgos directos tienes declarados y si tienes algún riesgo indirecto que a lo mejor ni te acuerdas. Acción número 2. Cancela las tarjetas de crédito que no uses. Si necesitas alguna, llama al banco y pide que te rebajen el límite al mínimo que sueles utilizar. No tiene sentido que en tu CIRBE aparezca un riesgo de 5.000 euros disponibles en tarjetas de crédito cuando realmente solo utilizas 1.000 euros. Así que este punto es bastante importante. Acción número 3. Si tienes varias mini cuotas de préstamos al consumo, como hemos hablado antes, y tienes dinero disponible en algún sitio, cancélalas. Cuanto antes, mejor. Y es que eliminar la deuda atomizada es una acción que va a tener un impacto enorme a la hora de presentar tu solicitud a un banco. Entramos en la segunda fase y aquí voy a desmentir uno de los errores más frecuentes que se suelen comentar en este tipo de vídeos. Y es que muchos dicen, deja de gastar durante un mes o un mes y medio y ve al banco. Y esto es un error. Y es que un analista no mira solo un mes. En tu entidad, si eres cliente, pueden revisar años de extractos bancarios. Y si vas a una entidad nueva, lo normal es que te pidan entre 3 y 6 meses buscando algo muy claro. Saldo medio mensual y patrones de estrés financiero. ¿Y qué es un patrón de estrés financiero? Pues es, por ejemplo, que cobres 2.000 euros a día 1 y a día 10 te queden 150 euros en la cuenta. Es que un día en marzo tuviste un descubierto de 10 euros. O que, por ejemplo, un recibo se te cruza con otro y lo devuelves. Cualquiera de esas cosas, por pequeña que sean, puede hacer saltar una alerta en el scoring y si hay una revisión humana, no le va a gustar absolutamente nada al analista. Lo bueno que el analista humano puede ver el contexto, puede ver si ese descubierto fue un hecho aislado en un historial impecable de 5 años.
Hay algo que mucha gente subestima y es que la antigüedad laboral en tu empresa actual importa tanto como tu nómina. Si llevas 2 años en el mismo trabajo con contrato indefinido, el scoring te va a premiar, aunque tu salario sea modesto. Pero si llevas 6 meses, aunque cobres bien, el sistema te ve como una incógnita. Si estás en periodo de prueba o llevas menos de un año, lo mejor es esperar un poco más de tiempo. Aunque existe una gran excepción y es el profesional con trayectoria sólida y continuidad laboral. Es la típica persona que va saltando de empresa a empresa cada cierto tiempo mejorando condiciones económicas y sin momentos de desempleo. Así que si llevas 10 años en el mismo sector, siempre con contrato, siempre con mejora salarial, un analista con criterio interpreta ese historial como una fortaleza, no como inestabilidad. Lo que el analista no quiere ver son huecos, meses sin contrato, periodos de búsqueda, cambios e incoherencia de progresión, etc. En ese momento puedes hacer las siguientes acciones. Acción número 1. Congela los gastos hormiga durante el periodo que el banco te va a auditar. Suscripciones que no usas, compras a plazos en plataformas, todo esto destinado para que este periodo de tiempo tu saldo mensual sea lo más limpio posible. Acción número 2, y esto es bastante importante. Si tienes ahorros en otra entidad, muévelos a tu cuenta principal durante estos meses. Lo que se busca es elevar el saldo medio diario de manera sostenida. Y es que al revisar extractos de comportamiento transaccional, un saldo medio más sólido suele ayudar. No sirve de nada meter 3.000 euros el día de antes de presentar la solicitud. El analista va a ver el extracto, una transferencia puntual, y la va a obviar. Lo que necesitas es que durante al menos de 3 a 6 meses seguidos se refleje un saldo saludable todos los días. Acción número 3. Revisa tus domiciliaciones. Si hay algún recibo que históricamente te ha causado problemas, reorganiza el calendario para que siempre haya saldo suficiente en cuenta. Esta fase la puedes iniciar hoy mismo, aunque sus efectos se van a ver a partir de los 3 meses. Pero el reloj empieza a correr ahora. Ahora llegamos a un punto donde hay que tomar una decisión estratégica y es dónde presentar la solicitud. Y es que esto importa más de lo que parece, porque la respuesta correcta depende de algo muy concreto, de cómo ha sido tu comportamiento con tu banco actual. Si vas a tu banco de siempre, la ventaja es muy clara, es la agilidad. Te conocen, te van a pedir menos documentación, el proceso será más rápido y el gestor puede defender tu operación internamente con más argumentos. Pero por otro lado tienen algo que ningún otro banco tiene y es tu historial completo. Tienen registrado cada descubierto, cada devolución de recibo, cada vez que has ido al límite en los últimos años. ¿Qué significa esto? Que si tu comportamiento con ellos ha sido impecable, pues es tu mejor opción. Pero si has tenido episodios negativos, no lo vas a poder maquillar. Tu banco tiene memoria de elefante. Si vas a un banco nuevo, pues eres una página en blanco. Ellos dependen de la CIRBE, de los ficheros de morosidad y de los extractos que les puedas proporcionar. Aquí es donde tiene mayor efecto el trabajo que has podido ir haciendo durante las semanas anteriores. La deuda atomizada eliminada, límites de tarjetas reducidos y aumentar el saldo medio. Así que el banco nuevo solo va a ver un perfil maquillado que tú le presentes. ¿Qué acciones puedes realizar en este momento? Pues la acción número 1 es hacer tú mismo una auditoría honesta. Revisa tu historial con tu banco actual. Descubiertos, devoluciones e incidencias en los últimos 12 meses. Si ha sido limpio, preséntate allí. Si no, esta información es tuya y no tienes la obligación de llevarla a una entidad nueva. Acción número 2. Preparar la documentación, antes de pisar ninguna oficina, preferiblemente. Últimas 3 nóminas, vida laboral actualizada, declaración de la renta del último ejercicio, extractos de los últimos de 3 a 6 meses y contrato de trabajo, sobre todo si es de reciente firma para confirmar que has superado el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque ir a un banco nuevo sin toda la documentación lo único que consigue es alargar el proceso, así que ese tiempo que te puedes ahorrar. Y vamos ahora al penúltimo bloque, que es donde más pánico y donde más mitos creo que se pueden desmontar. Aparecer en un fichero de morosidad. Asnef, Equifax, Experian. Casi todo el mundo cree que si apareces en uno de ellos, estás vetado en cualquier entidad financiera. Y no es así. La realidad es un poco más matizada. Y es que aunque el sistema lance una alerta porque aparezcas en uno de estos ficheros,
Si la operación llega a zona gris y la revisa un analista humano, depende mucho del tipo de incidencia el peso que se le dé a la hora de autorizar o denegar la operación. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo deber 40 euros por no haber devuelto un router o no haber querido pagar una permanencia que ya de por sí es cuestionable a una teleoperadora. Y es que un analista sabe perfectamente cómo funcionan muchas telcos, que es una fuente de conflictos habitual y sistémica. Así que a menos de que la deuda sea de varios miles de euros, un analista con criterio la pondera de forma diferente a una deuda financiera, evidentemente. Y si este es el caso, si fuera un apunte en un fichero de morosidad por una deuda financiera, por ejemplo un préstamo impagado, una tarjeta de crédito, un descubierto ejecutado o deudas con la seguridad social, aquí no hay vuelta de hoja. Levantar una operación con un fichero de morosidad de este tipo es muy, pero que muy complicado. Más allá de operaciones especializadas, reestructuración de deudas o operaciones con garantías extraordinarias. Pero para una operación normal es muy difícil que con estas incidencias no sea rechazada. Y es que se interpreta que no has podido devolver deuda financiera en el pasado y la probabilidad estadística de que vuelva a ocurrir es demasiado alta. No es un juicio moral hacia tu persona, es simplemente un dato. En este momento, ¿qué se puede hacer? Pues la acción número 1 es ejercer tu derecho de acceso. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos te garantiza el derecho a consultar gratuitamente tus datos en ASNEF o Equifax. Puedes comprobar si apareces en alguno de estos ficheros y, si es así, qué deuda tienes y de qué importe. Acción número 2. Si la deuda es de una telco o de una disputa comercial menor que consideras injusta, dispútala formalmente. Acción número 3. Si la deuda es una deuda financiera real, usa estos días para liquidarla y exigir por escrito la cancelación de tus datos en el fichero. Guarda toda la documentación del proceso como el justificante de pago o la confirmación de cancelación para presentarla en el banco si fuera necesario. Una vez que presentas la operación con todo limpio, llega el último movimiento del director de tu sucursal. Para que el sistema apruebe esto, necesitamos que contrates un seguro de vida y del hogar. Y evidentemente el director te va a ofrecer sus propios productos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si la operación está algo justa, está en zona gris, el propio director puede presionar internamente al departamento de riesgos informando sobre la venta cruzada que va a conseguir, la rentabilidad adicional que puede obtener de autorizarse la operación. En definitiva, es una palanca interna de negociación de la propia sucursal hacia su departamento de riesgos. ¿Pero qué dice la ley de todo esto? En el caso de las hipotecas, el artículo 17 de la Ley 5/2019, la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, prohíbe expresamente la venta vinculada obligatoria por parte del banco. Esto quiere decir que el banco no puede exigirte contratar sus seguros como condición para concederte la hipoteca. ¿Pero qué es lo que se hace en la práctica? Se ofrece una bonificación. Si contratas estos seguros con la entidad, te reducen en un 0,10, 0,15, 0,20 el tipo de interés aplicado. Tú tienes como cliente la capacidad del derecho de desistimiento. Y aquí hay que ser muy preciso porque hay una diferencia importante según el tipo de seguro y cómo lo hayas contratado. Si has contratado un seguro de vida de duración superior a 6 meses, que es el caso habitual en vinculaciones bancarias, tienes derecho de desistimiento de 30 días naturales desde que recibes la póliza o el documento de cobertura provisional. Y esto se aplica tanto si lo firmaste de forma presencial como si lo contrataste a distancia. Está recogido en el artículo 83 de la Ley de Contrato de Seguro. Tienes que comprobar siempre que no se trate de un seguro de prima única incluida y financiada dentro del propio préstamo, porque en este caso la cancelación puede ser muchísimo más compleja. En cualquier caso, compara precios antes de tomar una decisión final. Si el banco te ofrece una bonificación por contratar sus seguros, igual te compensa esa reducción de tipo de interés. A veces la bonificación lo compensa. Y ahora llegamos al último punto, el escenario que nadie quiere, pero que todos deberíamos conocer de antemano. Te han denegado la operación y ahora, ¿qué? Lo primero, pedir el motivo y en un caso concreto tienes un derecho especialmente claro. Si la denegación se debe a que el banco ha consultado un fichero de morosidad y encontrado un apunte a tu nombre,
La entidad está obligada a informarte de inmediato y de forma gratuita qué fichero ha consultado y cuál es el resultado. En todos los demás casos, rechazo por scoring, ratio de endeudamiento, estabilidad laboral, lo que sea, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos te reconoce el derecho de no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado de tus datos y a solicitar una explicación lógica e incluso la intervención humana. En la práctica, lo que ocurre es que las entidades no están obligadas a desglosar los pesos exactos de sus modelos, porque esto es un secreto comercial, pero sí deberían de indicarte, al menos de forma general, cuál ha sido la variable principal que ha motivado el rechazo y ofrecerte la posibilidad de revisión humana. Piensa que la información de rechazo es un diagnóstico y la tienes que tratar como tal. Lo segundo, no presentes más solicitudes de inmediato. Usa ese tiempo para corregir exactamente el punto débil identificado. Si el problema es el esfuerzo financiero, reduce cuotas. Si el problema es el historial de extractos, trabaja el saldo medio. Si el problema es la estabilidad laboral, dale tiempo a ganar antigüedad. Y bueno, aquí vamos a cerrar con el resumen completo del plan, que es bastante largo, no sé cuántos minutos me va a llevar este vídeo. Días del 1 al 10, limpieza. Informe sirve, revisa riesgos directos e indirectos, cancela tarjetas que no uses, baja límites y liquida la deuda atomizada. Día del 11 al 20, cambia los hábitos que el banco va a auditar. Saldo medio saludable, 0 descubiertos, 0 devoluciones. Este trabajo tarda de 3 meses en adelante en consolidarse, pero el reloj empieza hoy. Días 21 a 25, decidir dónde presentas la operación. Prepara toda la documentación y hazte una auditoría honesta de tu propio historial. Días 25 a 30, revisa tu situación en los ficheros de morosidad y gestiona cualquier incidencia antes de pisar el banco. Como ves, el sistema que evalúa tu crédito no es una caja negra inamovible. Tiene variables, tiene umbrales y tiene zonas grises donde una persona puede tomar la decisión final. Mejorar tu perfil consiste en parecerle menos peligroso a un sistema automatizado que te conoce pero no sabe de tu contexto. Y si es un analista humano quien revisa tu expediente, que encuentre un perfil coherente, limpio y fácil de defender. Si has llegado hasta aquí, escribe perfil en los comentarios y dime si en alguna ocasión te han denegado una operación y el motivo de ello si lo quieres contar. Dale a like si te ha sido útil este vídeo y comparte si crees que puede serle útil a otra persona. Y por supuesto suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre finanzas. Por mi parte nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.